En un salón de reuniones de una gran empresa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las luces frías iluminaban la habitación y las mesas de cristal brillaban con la perfección de un ambiente corporativo sin alma. El aroma a café y aire acondicionado llenaba el aire, mientras el murmullo de los hombres de negocios que discutían los últimos términos de un contrato resonaba en las paredes. A lo lejos, casi olvidada, estaba ella. Laura, la mujer que pasaba desapercibida entre la multitud, una simple empleada de limpieza. Era su cuarto día consecutivo limpiando el mismo lugar, un espacio que parecía diseñado para reforzar la desconexión entre ella y los poderosos que se reunían en él. La gran sala, impecable y de techos altos, parecía un recordatorio de lo distante que era su mundo del de esos hombres, tan distantes, tan ajenos a su vida cotidiana. A cada barrido de su escoba, Laura pensaba en todo lo que había perdido, todo lo que aún luchaba por mantener. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, mientras el sonido de las voces graves de los ejecutivos se iba acercando. Los hombres entraron, uno a uno, cada uno más seguro que el anterior. El líder, Artur Mendonça, un CEO imponente, caminaba al frente, seguido por los demás. La manera en que se movían, la confianza en cada paso, dejaba claro que este era un mundo al que Laura no pertenecía. Él, Artur, un hombre de aspecto elegante, con un reloj que seguramente costaba más que su casa entera, no se dignó a mirarla ni por un segundo. Su mirada estaba fija en los papeles frente a él, en la futura riqueza que se prometía con la firma de ese contrato. Laura, sintiendo una presencia invisible de poder sobre ella, decidió continuar con su trabajo. El sonido de su escoba contra el suelo era el único que se escuchaba, pero algo en el aire la hizo detenerse. Algo en las palabras de los hombres, una frase en particular, la paralizó por completo. Este contrato no tiene riesgos, dijo uno de los hombres. Su voz grave resonó en el espacio. Al instante, algo hizo clic en la mente de Laura. Esas palabras, esa misma frase, la había escuchado antes, 15 años atrás, cuando su padre, un hombre honesto y trabajador, firmó un contrato que terminó destruyéndolo todo. Recordó aquel día con claridad, el día en que su familia perdió todo por una promesa vacía. El negocio de su padre se desplomó bajo las condiciones ocultas de un contrato aparentemente perfecto, con cláusulas ocultas que nadie había notado hasta que fue demasiado tarde. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La misma sensación de impotencia la invadió, como si la historia estuviera a punto de repetirse. Y no podía quedarse callada. Dejó la escoba a un lado y con paso firme se acercó a la mesa donde los hombres discutían, sus pensamientos firmemente decididos. Su voz, normalmente contenida, salió en un susurro lleno de desesperación. No firmen ese contrato, dijo, mirando directamente a Artur, el hombre que lideraba la mesa. La tensión en el aire creció al instante. Nadie se movió. La sala quedó en un silencio tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. El CEO, con la mano levantada, suspendida sobre el contrato, giró lentamente su cabeza hacia ella. Sus ojos, que antes no habían notado su presencia, ahora la observaban con una furia contenida. La atmósfera se cargó de electricidad y Laura sintió como cada fibra de su ser se tensaba ante el impacto de sus propias palabras. El silencio en la sala de reuniones se volvió insoportable, como si todos los presentes estuvieran esperando que algo se rompiera. Artur, aún con la pluma suspendida en el aire, observaba a Laura con una mezcla de furia y desconcierto. Los hombres a su alrededor empezaron a murmurar entre sí, sin entender lo que acababa de ocurrir. El peso de la situación parecía crecer a cada segundo. Laura, por su parte, sintió una presión creciente en su pecho, pero no se apartó. Sabía lo que había escuchado, sabía lo que debía hacer. En ese instante, un rastro de duda comenzó a nublar la mente de Artur. La mujer que hasta hacía un momento había sido una simple empleada de limpieza, ahora estaba desafiando la seguridad de un contrato que él había considerado infalible. Por un segundo, algo en su interior lo hizo vacilar. ¿Qué sabía ella que él no? ¿Qué la había impulsado a interrumpir una negociación tan crucial? Sus ojos, antes llenos de desprecio y desinterés, ahora analizaban a Laura con una intensidad que ella no había esperado. El ambiente se tensó aún más cuando otro hombre en la mesa, que había estado observando en silencio, rompió el hechizo con una risa burlona. ¿Quién se cree esta mujer para dar una opinión sobre un contrato como este?, dijo en tono sarcástico, mirando a Artur como si esperara una reacción. Sin embargo, Artur no respondió.
Su mente estaba en otra parte, atrapada en las palabras de Laura y en el misterioso resplandor que había visto en sus ojos. Laura, aún con el corazón golpeando con fuerza en su pecho, intentó mantener la calma. Sabía que cualquier reacción impulsiva solo empeoraría las cosas. Este contrato no es lo que parece, repitió con una voz más firme, pero igual de contenida. Arthur no dijo nada, pero su mirada ardía. La tensión entre ellos era palpable y en su mente un torrente de pensamientos caóticos lo mantenía en vilo. La mujer que se encontraba cerca de Arthur, que parecía ser su asistente, se acercó rápidamente a Laura, intentando poner fin a la escena. «Perdón, señor Mendonça», dijo con una sonrisa fría. «Esta es solo una empleada de limpieza. La sacaré de aquí de inmediato». Tomó a Laura del brazo, pero Laura no reaccionó. Su mirada seguía fija en Arthur, esperando ver alguna señal de arrepentimiento o de reconocimiento. A medida que la arrastraban hacia la salida, la figura de Arthur se quedó grabada en su mente. El líder de esa sala, un hombre que parecía intocable. Pero al mirarlo por última vez antes de ser llevada afuera, Laura pudo jurar que vio una chispa de duda en sus ojos, como si la palabra error estuviera flotando en su mente, esperando ser dicha. Fuera de la sala, la supervisora de Laura, una mujer de mirada severa, la esperaba con los brazos cruzados. «¿Qué pensabas que estabas haciendo?», la regañó con voz baja y furiosa. Laura, aún atónita, solo pudo murmurar: «Lo siento, no debía decir nada». Pero no podía dejar de pensar en el rostro de Arthur, en el instante en que la miró con desconcierto y por un breve momento parecía considerar sus palabras. Dona Marta, la supervisora, no mostró signos de comprensión. «Haz las maletas, Laura. Mañana hablaremos de esto», dijo de manera cortante. Laura, sintiendo el peso de su mirada, recogió sus cosas sin decir una palabra. Caminó hacia la salida, pasando junto a los demás empleados que observaban curiosos, sin saber qué acababa de suceder. El día no había terminado, pero Laura sentía que ya no había vuelta atrás. Laura salió del edificio rápidamente, con el viento frío de la tarde golpeándole el rostro. La sensación de angustia aún la envolvía, pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Su mente seguía dando vueltas, recordando la mirada fija de Arthur, los ojos fríos pero por un momento inquietos. No sabía qué exactamente había visto en su rostro, pero sentía que sus palabras no habían sido ignoradas, que, aunque no lo aceptara, algo se había alterado dentro de él. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el sonido de sus pasos retumbaba en su mente, cada paso una repetición del desafío que acababa de lanzar. No tenía idea de cómo llegaría a su casa esa tarde, ni de cómo afrontaría lo que había hecho. El miedo a perder su trabajo se estaba haciendo más real con cada minuto, pero más allá de eso sentía una inquietud persistente, una sensación de que algo había comenzado en esa sala de reuniones y no podía olvidarlo. Todo el esfuerzo de su vida para mantener a su hijo, cuidar a su hermano enfermo, y ahora estaba enfrentándose a una realidad que la amenazaba con devorarla. Pero mientras su mente giraba, una voz le recordaba que lo que había hecho era por algo más grande que su propio miedo. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, la pequeña vivienda parecía más tranquila que nunca. A lo lejos pudo ver a Miguel jugando en el jardín, ajeno a la tormenta interna que estaba viviendo. El alivio de verlo sonreír fue momentáneo, pero le dio un respiro a su angustia. Entró en la casa con paso lento, tratando de disimular el peso que sentía en su pecho. Al abrir la puerta, la sala vacía la recibió. El ambiente familiar, sencillo, pero lleno de recuerdos, le proporcionó un leve consuelo. Se dirigió al pequeño comedor, donde una luz suave iluminaba las fotografías familiares que estaban sobre la mesa. Unos minutos después, el teléfono en su bolsillo vibró, sacándola de sus pensamientos. El número en la pantalla era desconocido, pero algo la hizo contestar. «Hola, Laura», dijo una voz masculina del otro lado de la línea, una voz que la hizo detenerse. Era Arthur, el mismo hombre que había desafiado su vida esa tarde. «¿Qué pasa?», respondió ella, intentando sonar firme, pero sin poder evitar la desconfianza que se filtraba en su tono. «Quiero hablar contigo», dijo él, su voz sonando más grave y calmada que antes. «Necesito que escuches lo que tengo que decir». Laura se quedó en silencio unos segundos. El conflicto en su interior era palpable. Sabía que no podía negarse a la llamada, pero no quería ceder ante la incomodidad que sentía. Por un momento pensó en colgar, en ignorar todo lo que había sucedido, pero algo en su interior la empujaba a escuchar. «Te estoy escuchando», dijo.
finalmente con voz baja. No te equivoques, Laura, continuó Arthur claramente serio. No me arrepiento de lo que hago, te agradezco por lo que hiciste y quiero pedirte que reconsideres lo que ocurrió. Laura cerró los ojos, respirando profundamente, buscando las palabras correctas. No podía seguir escuchando sin sentir que todo aquello la ponía en una posición incómoda. Sin embargo, sentía que algo más grande que ella misma estaba ocurriendo. El teléfono en sus manos vibró nuevamente, esta vez con una intensidad que pareció romper el silencio que la rodeaba. Laura cerró los ojos por un momento, se pasó una mano por el rostro y tomó aire, intentando calmarse antes de contestar. Había algo en la voz de Arthur, algo que la hacía sentir incómoda, algo que le decía que lo que había sucedido esa tarde no había sido solo una disputa en una sala de reuniones. La duda, el miedo, el remordimiento que ahora se cernían sobre ella la hacían sentir que algo más grande estaba en juego. No sé qué quieres que haga, dijo Laura finalmente, su tono grave y directo, pero con un dejo de cansancio. La voz de Arthur al otro lado de la línea parecía más baja, más reflexiva. Lo que quiero, Laura, es que sepas que te escuché, respondió él, casi en un susurro. La suavidad en sus palabras parecía contener una carga que Laura no alcanzaba a entender del todo. Quiero que entiendas que no me quedé con las manos cruzadas. Lo que dijiste, lo que hiciste, cambió algo en mí. Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía seguir con la guardia arriba. A Arthur había cruzado una línea al llamar, al buscarla. Había algo en su tono, en sus palabras, que la hacía dudar de todo lo que había pensado sobre él. Pero aún así, no podía olvidar lo que sentía dentro, la incomodidad de verse involucrada en un mundo que hasta ese momento le era ajeno. ¿Qué esperas de mí ahora?, preguntó, sintiendo que estaba perdiendo el control de la conversación, pero sin saber cómo detenerla. Hubo un largo silencio, uno que hizo que su corazón acelerara. El sonido de la respiración de Arthur del otro lado parecía ocupar todo el espacio. Finalmente él habló, su voz más firme. Lo único que te pido es que me escuches. Si me das la oportunidad de explicarme, si me dejas mostrarte que quiero hacer lo correcto. Estoy dispuesto a enmendar lo que ha pasado, y lo haré, pero necesito saber que puedes darme esa oportunidad. Laura no respondió de inmediato. Su mente estaba en guerra consigo misma. Por un lado, sabía que Arthur no tenía motivos para ayudarla, al menos no de manera altruista. No le debía nada, y su reacción ante el contrato había sido la de una mujer que había perdido mucho, que no podía permitirse confiar en nadie, sobre todo en aquellos como él, como los que la habían arruinado en el pasado. Pero había algo en él, algo que no lograba identificar, que la hacía dudar. Al final cerró los ojos, se sentó en la silla frente a la mesa de la cocina y respiró profundo. No sé si puedo confiar en ti, dijo con voz firme, pero con una duda latente. Todo lo que he vivido, todo lo que he perdido, me hace difícil creer que alguien como tú quiera ayudarme. Arthur no respondió de inmediato. Laura podía escuchar el peso de sus palabras en el aire. Luego, casi como si él mismo estuviera buscando cómo explicarse, Arthur rompió el silencio con una sinceridad inesperada. Lo entiendo, y no te pido que confíes de inmediato. Solo quiero que sepas que si decides darme esa oportunidad, estaré aquí para demostrar que no soy como los demás. Laura respiró hondo, sintiendo un peso que no se había dado cuenta que llevaba. Por primera vez, después de tantos años luchando sola, algo dentro de ella le decía que este podría ser un punto de inflexión. Sin embargo, la desconfianza seguía muy presente, como un muro invisible que aún no estaba dispuesta a derribar. Déjame pensar en todo esto, respondió antes de colgar la llamada, sintiendo que había dicho todo lo que podía en ese momento. Laura colgó el teléfono y se quedó en silencio por un momento. La casa, normalmente tan ruidosa con el ajetreo de Miguel y los pensamientos que nunca dejaban de rondar su cabeza, ahora parecía vacía. Los recuerdos de lo que había perdido, de su padre, de las promesas rotas, la inundaron una vez más. Cada rincón de la casa parecía gritarle las decisiones equivocadas que había tomado, los momentos en los que no pudo proteger a su familia como debía. Esa llamada, esa conversación con Arthur, había removido todo aquello que pensaba tener bien guardado en su interior. Mientras Miguel seguía jugando en el patio trasero, ajeno a la tormenta interna que Laura estaba atravesando, ella decidió no pensar más en ello por ahora. No podía. La voz de Arthur seguía resonando en su mente, y aunque sentía el peso de su desconcierto, algo la mantenía en vilo.
Pensó en lo que había dicho. Quiero hacer lo correcto. ¿Pero qué significaba eso? ¿De verdad lo entendía? No. La realidad era que no podía confiar en él tan fácilmente. Las promesas vacías de otras personas aún la perseguían. Los hombres como él con poder y dinero siempre tenían un interés oculto. Dejando esos pensamientos a un lado, Laura se levantó del sofá, tomó un respiro profundo y fue a buscar a su hijo. Miguel la miró con esa mirada inocente de niño, tan llena de amor y esperanza. Al verla acercarse, su rostro se iluminó y su entusiasmo le dio una razón para sonreír. Con él cerca, Laura no podía permitir que sus miedos la vencieran. Sabía que Miguel necesitaba verla fuerte, que ella debía ser su roca, como siempre lo había sido. Esa noche, después de cenar, Laura se sentó con Miguel en el sofá mientras él jugaba con sus juguetes. Pensó en las palabras de Artur y lo que le había propuesto. ¿Era posible que él tuviera razón? ¿Que realmente quisiera ayudarla sin otro interés detrás? Durante años había aprendido a rechazar cualquier forma de ayuda externa, sobre todo si venía de alguien que no entendía su vida. Pero la manera en que Artur había hablado la había dejado pensativa. No era como los demás, eso estaba claro. Y aunque no podía ignorar sus sospechas, tampoco podía negar que algo en él le había hecho dudar de su propia cerrazón. A medida que las horas pasaban, Laura intentó concentrarse en el presente, en su hijo, en lo que tenía que hacer al día siguiente. Pero la verdad era que, aunque todo en su vida le decía que debía seguir adelante como siempre, el peso de lo ocurrido no la dejaba tranquila. No había podido evitar pensar en lo que Artur había dicho, que quería ser alguien diferente, alguien que pudiera demostrarle que las personas como él no siempre eran las que le habían causado tanto daño en el pasado. A la mañana siguiente, mientras Miguel se alistaba para ir al colegio, Laura trató de deshacerse de las preguntas que aún daban vueltas en su mente. Al ver a su hijo tan feliz y despreocupado, algo cambió en su interior. Decidió que no podía dejar que su desconfianza se interpusiera entre lo que realmente importaba. Miguel necesitaba un futuro mejor, y para eso a veces se necesitaba más que solo fuerza. Necesitaba algo que ni ella misma sabía cómo definir aún. Miró a Miguel una vez más antes de salir de la casa, dándose cuenta de que su vida, aunque complicada, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Esa mañana, el aire fresco de la ciudad parecía más ligero, casi como si el mismo entorno estuviera invitándola a dejar atrás todo lo que la había atado a su desconfianza. Laura había decidido que, por una vez, iba a escuchar a su intuición. Se había despertado con la sensación de que debía cambiar algo, aunque no sabía exactamente qué. Mientras se preparaba para ir a dejar a Miguel a la escuela, su mente estaba llena de preguntas, pero también de una curiosa sensación de calma. ¿Debería darle una oportunidad a Artur? La incertidumbre seguía allí, pero algo en su interior le decía que debía actuar, no quedarse atrapada en el miedo. Cuando llegó al colegio de Miguel, lo dejó con un beso en la mejilla y observó cómo corría hacia la entrada, su rostro lleno de alegría y promesas de un futuro mejor. Laura lo miró por un momento largo, deseando que él no tuviera que aprender las lecciones difíciles que ella misma había tenido que enfrentar. El mundo de los adultos, con sus complicaciones y traiciones, no era un lugar fácil para un niño tan lleno de sueños y esperanza. Después de dejar a su hijo, Laura se dirigió al hospital para visitar a su hermano, Raúl. A pesar de que las noticias sobre su salud eran mejores, el peso de la preocupación no la dejaba tranquila. Cada día que pasaba, el miedo de perderlo seguía intacto. Sabía que Raúl necesitaba un tratamiento más intensivo, pero los costos eran altos y ella no veía cómo podría pagar por todo. Aún así, pensaba que lo único que podía hacer era seguir luchando, como siempre lo había hecho. Al llegar al hospital, se dirigió rápidamente a la habitación de Raúl. Lo encontró dormido, pero su respiración se veía más tranquila que antes. Laura lo observó un momento, con el corazón oprimido por la imagen de su hermano en esa cama, luchando por mantenerse con vida. Tomó su mano, sintiendo la frialdad de sus dedos, pero también la fuerza que aún quedaba en él. «Todo va a estar bien, Raúl», murmuró en voz baja, aunque sabía que no podía controlar todo lo que sucedía. El teléfono de Laura sonó de nuevo, y aunque no reconoció el número, una extraña sensación le dijo que debía contestar. Cuando lo hizo, la voz de Artur la sorprendió de nuevo. «Hola, Laura». Su tono era más suave que la última vez, más cálido y sincero. «Quiero hablar contigo, si me permites».
Laura suspiró. Estaba tan cansada de todo, tan agotada de estar constantemente a la defensiva. Pero algo en la forma en que Arthur había hablado en la última conversación, la había hecho pensar que tal vez merecía la pena escuchar lo que tenía que decir. «Te escucho», respondió, tratando de mantener la calma. «Quiero que sepas que no me olvido de lo que sucedió». La voz de Arthur sonó seria, pero también algo vulnerable. «No solo te estoy pidiendo una oportunidad para explicar, sino que estoy dispuesto a ofrecerte algo más. No como un favor, sino como algo que sé que necesitas. Algo más que una ayuda. Quiero asegurarme de que si tomas alguna decisión sobre tu futuro, lo hagas con tranquilidad». Laura, al escuchar sus palabras, se quedó en silencio. La duda seguía ahí, pero algo en su interior le pedía que al menos le diera la oportunidad de demostrar si su oferta era sincera. «No puedo seguir sola», pensó. «No más». El teléfono siguió en silencio por unos segundos, mientras Laura procesaba las palabras de Arthur. Su mente seguía dando vueltas, buscando una respuesta adecuada, pero al mismo tiempo la incertidumbre la paralizaba. No podía evitar sentir que todo esto era demasiado rápido, que Arthur estaba jugando un juego en el que ella no entendía las reglas. Había algo en su tono, algo genuino, pero ¿realmente podía confiar en él? ¿Era tan fácil como eso? «No sé si lo que me propones es lo que necesito», dijo finalmente con voz baja pero firme. Arthur había tocado un punto sensible, uno que le hacía sentir vulnerable. Quería creer en lo que decía, pero su experiencia le había enseñado a desconfiar de las promesas fáciles. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Arthur estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, su voz resonó nuevamente, más suave que antes, pero cargada de determinación. «Lo sé, Laura. Sé que no puedo borrar lo que has pasado, ni lo que has perdido, pero quiero ofrecerte algo real. No soy perfecto y no pretendo salvarte. Solo quiero que sepas que si alguna vez decides que necesitas ayuda, estaré ahí para ti. No por interés, sino porque creo en lo que estás haciendo. Creo en ti». Laura sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Algo en la sinceridad de Arthur la tocó profundamente. Estaba tan acostumbrada a luchar sola, a cargar con todo sin pedir nada a cambio, que la idea de aceptar ayuda le parecía como una traición a todo lo que había defendido. Pero la verdad era que las cosas ya no eran tan simples. Miró a Raúl, que descansaba en la cama del hospital, tan frágil, pero con una resistencia que parecía inquebrantable. Y entonces, en ese momento, comprendió que no podía seguir enfrentándose al mundo como lo había hecho hasta ahora. Había luchado tanto por su familia, por su hijo, por su hermano, que ya no quedaba nada de ella misma en el proceso. Era como si hubiera perdido la capacidad de pedir ayuda, de confiar en alguien. «Necesito tiempo», dijo Laura, con la voz temblorosa. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sentía que había algo más grande que la estaba guiando. «Lo entiendo», respondió Arthur, y en su voz Laura pudo percibir algo que no había escuchado antes. «Respeto». Por un breve momento, la carga en su pecho se alivió, como si él entendiera perfectamente el peso que llevaba encima. Laura no estaba lista para dar un paso tan grande, pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en el miedo constante de perder todo lo que amaba. El futuro seguía siendo incierto, pero si iba a dar el siguiente paso, tenía que hacerlo sin la coraza que había estado usando durante tanto tiempo. Tal vez aceptar la ayuda de Arthur no significaba rendirse, sino finalmente permitirle a alguien compartir el peso que llevaba sola. «Lo pensaré», dijo, y aunque las dudas seguían pesando en su mente, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la posibilidad de un cambio. El día transcurrió lentamente para Laura después de la llamada con Arthur. El peso de la decisión seguía sobre sus hombros, pero por alguna razón, esa noche sentía una ligera calma. Cuando llegó a su casa, Miguel estaba en el sofá viendo dibujos animados. Su risa, tan pura y contagiante, logró disipar un poco la niebla que se había formado en su mente. Era como si todo lo que tenía que hacer fuera mirar a su hijo y recordar que por él siempre encontraría la manera de seguir adelante. Pero la propuesta de Arthur persistía en sus pensamientos. No podía dejarla atrás tan fácilmente. Esa noche, mientras Miguel ya dormía, Laura se sentó junto a la ventana, mirando las luces distantes de la ciudad. Todo parecía más tranquilo desde su pequeño hogar, pero la inquietud seguía creciendo en su pecho. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había tenido que sacrificar y cómo había llegado hasta allí.
Los hombres como Arthur siempre la habían desilusionado, personas con poder que jugaban con las vidas de los demás, arrastrando todo a su paso sin importarles las consecuencias. Pero ¿y si él no era igual? ¿Y si realmente quería ayudar? A la mañana siguiente, cuando llegó a la tienda para trabajar, todo parecía como siempre. Las calles, los clientes, las conversaciones cotidianas que llenaban el aire. Sin embargo, el teléfono en su bolso vibró nuevamente, interrumpiendo la monotonía de su día. Era un mensaje de Arthur, simple y directo. Si decides hablar más de esto, estaré esperando. No hay presión, solo quiero ofrecerte lo que sea que necesites. Laura lo miró una vez más, sentada en su oficina improvisada, pensando en las palabras de Arthur. Se le hacía extraño cómo ese hombre, que antes solo veía como parte de un mundo que ella despreciaba, ahora parecía ser una figura mucho más compleja. No tenía respuestas definitivas, no sabía si estaba dispuesta a cambiar su vida por completo, pero algo dentro de ella, esa pequeña chispa de esperanza que había quedado oculta por tanto tiempo, comenzaba a salir a la superficie. El teléfono sonó y esta vez no lo dudó. Contestó de inmediato. «Hola, Arthur», dijo, con una voz que, a pesar de su calma exterior, delataba su ansiedad interna. Arthur respondió rápido, como si estuviera esperando su llamada. «Hola, Laura. Quiero agradecerte por darme la oportunidad de hablar contigo de nuevo. Solo quiero que sepas que no te estoy presionando, pero si alguna vez decides dar el siguiente paso, te prometo que no lo lamentarás». Laura respiró profundamente. Era el momento de tomar una decisión, de romper con el pasado y avanzar, aunque fuera con un pie tembloroso. Miró su reflejo en la ventana, observando cómo la luz de la mañana iluminaba su rostro, como si fuera el comienzo de algo nuevo. No podía seguir viviendo en el miedo ni en la duda. Su familia Miguel necesitaban algo más de ella. Quizás fuera el momento de arriesgarse, de dar el paso hacia lo desconocido. «Está bien», dijo finalmente con una voz más firme de lo que sentía. «Podemos hablar más de esto, pero no lo hagas con expectativas, Arthur. No quiero que me pongas en una posición que no me guste». Arthur, al otro lado, respiró aliviado. «Te lo prometo. Solo quiero ayudarte en lo que pueda. Vamos a hacerlo a tu ritmo». Laura colgó el teléfono con una sensación extraña en el estómago. No sabía exactamente qué estaba por venir, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no cargar todo el peso de sus problemas sola. El día siguiente fue una mezcla de nerviosismo y expectación para Laura. A pesar de haber dado ese paso, al aceptar escuchar a Arthur nuevamente, su mente seguía llena de incertidumbre. No sabía qué esperar de esta conversación ni cómo podría cambiar las cosas, pero de alguna manera sentía que no podía seguir ignorando lo que él había dicho. Mientras preparaba el desayuno para Miguel, con la rutina diaria envolviendo todo a su alrededor, la imagen de Arthur seguía invadiendo su mente. ¿Era real? ¿Realmente podía confiar en alguien como él? El teléfono vibró con un mensaje de Arthur poco después de que Miguel se fuera al colegio. Él quería verla esa tarde, para hablar sobre los detalles que ella aún no había decidido. Laura dudó por un momento. Había tantas cosas que le mantenían en vilo, tantas preguntas sin respuesta. Sin embargo, sabía que era el momento de enfrentarlo, de tomar esa decisión, sin importar cuán incómoda fuera. El encuentro se programó para esa tarde en una cafetería discreta a las afueras de la ciudad. Al llegar, Laura se sintió un poco fuera de lugar al entrar en el local. Los ambientes elegantes siempre le parecían ajenos, como si pertenecieran a un mundo del cual ella nunca había formado parte. Pero cuando vio a Arthur sentado en una mesa en el rincón, esperándola con una expresión seria pero amigable, algo en su postura la calmó. No era el mismo Arthur del primer encuentro. Este parecía más accesible, más humano. Se acercó a la mesa y Arthur la miró con una leve sonrisa al ver que se acercaba. Era un gesto cálido, pero con una sutileza que la hizo sentir algo menos tensa. «Gracias por venir, Laura», dijo mientras se levantaba para darle un pequeño saludo con la cabeza, como si la bienvenida tuviera una carga de respeto y reconocimiento. Laura se sentó, no sin antes mirar a su alrededor, como buscando algo que le diera más seguridad. «No pensé que fuera a ser tan fácil encontrar este lugar», respondió ella, intentando aligerar el ambiente con un tono algo más relajado. Arthur se permitió una pequeña risa. «A veces los lugares más simples son los que tienen más que ofrecer. Lo que quiero ofrecerte hoy es la oportunidad de tomar las riendas de lo que sigue, Laura.
No quiero presionarte, solo quiero explicarte por qué estoy aquí. Laura lo miró fijamente, intentando leer sus intenciones en su rostro. Ya no parecía el hombre imponente y distante que conoció en la sala de reuniones. Había algo genuino en su tono, en sus palabras, algo que no podía ignorar. Entonces, ¿qué es lo que quieres realmente?, preguntó, buscando la sinceridad detrás de sus palabras. Arthur respiró profundamente antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Quiero ayudarte a conseguir lo que necesitas, lo que tú y tu familia necesitan. No se trata de hacerte favores ni de buscar nada a cambio. Se trata de entender que no tienes que hacerlo sola. Te he visto, Laura. Sé que eres fuerte, que has luchado por mucho, pero sé también que a veces necesitamos algo más que fuerza. Laura lo miró en silencio por un momento. La calma en su voz contrastaba con la tormenta de emociones que sentía por dentro. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué tipo de ayuda podía ofrecerle un hombre como Arthur? Por primera vez pensó que quizás la respuesta no estaba en rechazar, sino en dar un paso hacia lo desconocido. Te escucho, respondió finalmente, con voz tranquila, pero cargada de tensión. El silencio entre ellos se hizo más profundo después de que Laura dijo esas palabras. Arthur la observó por un momento como si estuviera evaluando si realmente estaba dispuesta a escuchar lo que tenía para ofrecer. En sus ojos había una mezcla de paciencia y expectativa, pero no de la manera que ella había visto en otros hombres antes. No había arrogancia ni impaciencia, solo una preocupación genuina. Lo que quiero ofrecerte no es solo ayuda económica, dijo Arthur, después de una breve pausa. Su voz era firme, pero suave, como si cada palabra tuviera un peso específico. Sé que te he causado dudas, pero más allá de eso, quiero que tengas el control. No se trata de que aceptes un favor, sino de que puedas tomar una decisión sobre lo que más te importa. Laura lo miró fijamente, sus ojos buscando algo más, algo que no podía ver a simple vista. Tenía tantas dudas, pero algo en la forma en que Arthur hablaba la hacía cuestionar esas barreras que había construido en torno a sí misma. No era solo el dinero lo que la inquietaba, era el temor a perder lo poco que quedaba de su independencia, de su capacidad para manejar todo sola. ¿Cómo exactamente planeas ayudarme?, preguntó Laura, intentando mantener la calma. No quería sonar desconfiada, pero no podía evitar ser cautelosa. Arthur asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. He estado pensando en cómo puedes comenzar a avanzar sin tener que cargar con todo el peso de la responsabilidad tú sola. No quiero que sientas que te estoy ofreciendo una salida fácil, porque sé que no lo es, pero sí quiero ayudarte a encontrar una forma de seguir adelante sin que tengas que sacrificarlo todo. Pausó, como para darle peso a sus palabras, y luego continuó. Tengo contactos, proyectos que podrían ayudarte a impulsar una nueva etapa en tu vida, no solo con dinero, sino con oportunidades. Laura se quedó pensativa. No esperaba que Arthur hablara así. Había supuesto que su oferta era simplemente un intento de redención, de reparar lo que había causado en su vida. Pero algo en su tono, algo en sus palabras, le decía que estaba ofreciendo más que una simple transacción. ¿Oportunidades? ¿De qué tipo?, preguntó, aunque ya sabía que no podía seguir evitando la conversación. Si iba a arriesgarse, debía conocer hasta el último detalle. Arthur la observó un momento antes de responder. Parecía reflexionar sobre cómo explicarlo, como si no quisiera que sus palabras fueran malinterpretadas. Proyectos sociales. Su voz se tornó más seria, casi como si quisiera asegurarse de que Laura comprendiera lo que estaba diciendo. Mujeres que, como tú, han tenido que luchar por sus familias. Estoy trabajando en iniciativas que les brinden más que solo ayuda económica. Estoy hablando de educación, de darle a cada una de ellas las herramientas para ser independientes, para que no tengan que depender de nadie más para sobrevivir. Laura sintió una extraña mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Le hablaba de mujeres que estaban pasando por lo mismo que ella y que habían tenido que aprender a vivir sin ayuda. Esa idea de poder ayudar a otras, de ser parte de algo más grande, era tentadora, pero también la aterraba. ¿Estaba lista para arriesgarse a abrir su vida de esa forma? Arthur percibió el conflicto en su rostro. No tienes que tomar una decisión ahora, dijo suavemente. Solo quiero que sepas que si alguna vez decides que esto es lo que necesitas, estaré aquí. Te ofrezco lo que puedo, en tus propios términos. Laura lo miró en silencio, sus pensamientos revoloteando en su cabeza.
Arthur no estaba pidiendo nada a cambio, y eso era lo que más la confundía. ¿Podía ser cierto? ¿Podía confiar en él? La incertidumbre seguía allí, pero algo dentro de ella le decía que este era el momento de dejar de temer. Laura permaneció en silencio por un momento, digiriendo las palabras de Arthur. No sabía qué pensar ni cómo proceder. La idea de abrir su vida a un hombre que hasta hace poco veía como alguien distante, ajeno a sus problemas, parecía abrumadora. Pero algo había cambiado. La forma en que Arthur hablaba, cómo su tono había cambiado desde la primera vez que se conocieron, le daba la sensación de que realmente quería hacer algo bueno, algo significativo. No sé si estoy lista para todo esto, Arthur, dijo finalmente, su voz temblando un poco. No podía evitar sentir el peso de la desconfianza que todavía llevaba consigo, a pesar de todo lo que había sucedido. Arthur la miró con comprensión, sin intentar apresurarla. No había prisa, no había expectativas. Su presencia era tranquila, como si entendiera que Laura no podía dar un salto tan grande sin considerar todas las consecuencias. Lo entiendo, Laura. No quiero que tomes decisiones apresuradas. Lo único que quiero es que sepas que aquí hay una oportunidad, una que podría cambiar las cosas. No es solo una propuesta de trabajo, es una forma de darte espacio para crecer, para que puedas ser algo más que solo la mujer que lucha todos los días. Laura sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Le tocaban algo profundo, algo que había estado ignorando por tanto tiempo. No solo luchaba por Miguel y por Raúl, también había estado luchando contra sí misma, contra el miedo de rendirse, de aceptar ayuda. Pero las palabras de Arthur le hicieron darse cuenta de algo. No tenía que hacerlo sola. Había otras formas de avanzar, otros caminos que no implicaban sacrificarse a costa de su bienestar. No quiero ser una carga para nadie, respondió, mirando sus manos, intentando evitar el contacto visual. Arthur la interrumpió suavemente, con una calma que casi la hizo sentirse avergonzada de su propia resistencia. No lo eres, Laura. No eres una carga, nadie debería vivir con esa sensación. Si alguna vez quieres que las cosas cambien, tendrás que aprender a aceptarlo. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Y no estoy ofreciéndote caridad, estoy ofreciéndote una oportunidad, pero la decisión es tuya. Laura cerró los ojos por un instante, luchando contra la oleada de emociones que se desbordaban en su interior. Lo que Arthur le ofrecía no era algo que pudiera tomar a la ligera. Era más que un simple trabajo, más que una simple ayuda. Le ofrecía una posibilidad de cambiar su vida, de transformar la manera en que veía su futuro. Pero ¿estaba dispuesta a abrir esa puerta? ¿Podía confiar en que por fin, esta vez no se lastimaría? Voy a pensar en ello, dijo con una voz más suave, casi resignada. Sabía que tenía que tomar un paso hacia adelante, pero todavía no estaba lista para darlo por completo. Arthur asintió, su mirada cálida pero sin presión. Lo que sea que decidas, estaré aquí, Laura. Siempre. Y si alguna vez necesitas hablar o pensar más sobre ello, no dudes en llamarme. La conversación terminó allí, pero Laura sintió que algo había cambiado en ella. No podía resolver todo en ese momento, pero se había permitido una posibilidad, una pequeña abertura a algo distinto. Mientras salía de la cafetería, el aire parecía un poco más ligero. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía enfrentarse al futuro con una nueva perspectiva. Al regresar a su apartamento esa tarde, Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado. No sabía si era la conversación con Arthur o el hecho de que había decidido no cerrarse por completo a la posibilidad de algo diferente. A medida que entraba en su pequeño hogar, una sensación de incertidumbre seguía acompañándola, pero también había una chispa de algo nuevo, esperanza. Mientras preparaba la cena para Miguel, sus pensamientos se dispersaron entre la conversación y la pregunta que no dejaba de rondar en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía avanzar? ¿Cómo podía mejorar las cosas sin perderse a sí misma en el proceso? Miguel llegó de la escuela como siempre, con una sonrisa en su rostro y una energía que parecía inagotable. Laura lo observó mientras dejaba sus cosas en la mesa del comedor, su mirada fija en él mientras pensaba en lo que le había dicho Arthur. Si ella tomaba esa oportunidad, no solo cambiaría su vida, sino también la de su hijo. La idea de poder ofrecerle algo mejor a Miguel, darle un futuro más estable, sin tantas preocupaciones, le daba fuerzas para seguir adelante. La noche fue tranquila. Miguel se acostó después de cenar y Laura aprovechó ese tiempo para reflexionar.
Tomó su teléfono, repasó las últimas palabras de Artur y por primera vez pensó en todo lo que él había dicho. La oferta no solo implicaba un trabajo, era una promesa de apoyo, de una oportunidad para ella, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero por otro lado, el miedo seguía presente. Había sido autosuficiente durante tanto tiempo, había aprendido a no confiar en los demás, y la idea de abrirse a alguien más, aceptar ayuda, parecía desafiar todo lo que había creído. Esa noche, Laura se quedó despierta mucho más tarde de lo habitual, perdida en sus pensamientos. Se sintió dividida, atrapada entre la necesidad de cambiar y el miedo de perder el control. Pero una cosa estaba clara: si no lo intentaba, no sabría si realmente podía encontrar algo mejor. No podía seguir viviendo atrapada en el mismo ciclo de sacrificio y soledad. Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Miguel, Laura sintió que el día iba a ser diferente. Tenía una sensación extraña en el pecho, una mezcla de nervios y anticipación. Al ir a la escuela con Miguel, notó que la calle parecía más vibrante, las personas más sonrientes, como si el mundo a su alrededor estuviera respondiendo a su estado de ánimo. Tal vez no todo estaba tan oscuro como parecía. Después de dejar a Miguel en la escuela, Laura pasó por el parque cercano antes de regresar a casa. Mientras caminaba por el sendero, algo en el aire le hacía sentir más ligera. Un poco de esperanza, tan frágil como la brisa que la rodeaba, parecía rozar su corazón. Tal vez este era el momento para finalmente dejar ir sus temores y aceptar lo que la vida tenía para ofrecer. Cuando llegó a casa, no lo dudó más. Tomó el teléfono y, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, marcó el número de Artur. Cuando él contestó, no había más dudas en su voz. Estoy lista para hablar más de esto, Artur. Quiero escuchar lo que tienes para ofrecer. El sonido del teléfono cortó el aire tenso en el apartamento de Laura. Artur contestó rápidamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Hola, Laura, dijo con una voz tranquila, pero había una ligera emoción contenida detrás de las palabras. Sabía que este era el momento clave, el momento en que las dudas de Laura finalmente podían disiparse. Hola, Artur, respondió ella con una mezcla de calma y algo de incertidumbre. Estaba decidida, pero también era consciente de lo que implicaba su decisión. Había dado un paso hacia lo desconocido, algo que no había hecho antes, y eso la llenaba tanto de miedo como de curiosidad. Gracias por llamarme, continuó Artur, su tono ahora un poco más cálido. Me alegra que hayas decidido dar este paso. Entiendo que no es fácil. Laura se quedó en silencio por un momento, mirando la mesa frente a ella, sintiendo como una corriente de aire fresco entraba por la ventana abierta. El mundo fuera de esas cuatro paredes parecía tan lejano, tan lleno de posibilidades. A veces solo necesitaba un empujón para verlo. He pensado mucho en lo que me dijiste, Artur, y aunque no tengo todas las respuestas, quiero saber más. Quiero entender cómo este cambio podría funcionar para mí, para mi familia, dijo, finalmente, con una voz más firme que antes. Ya no quería ser cautelosa, ahora solo quería escuchar lo que él tenía para ofrecer. Artur respiró aliviado, pero mantuvo la calma. Sabía que la oportunidad que tenía en sus manos no era solo una cuestión de negocios o de compromisos, era una oportunidad para cambiar la vida de Laura y la de su hijo, y para él eso significaba mucho más que cualquier acuerdo o ganancia. Lo que te ofrezco, Laura, no es solo un trabajo, es más que eso. Quiero que veas esto como una puerta a algo más grande, una oportunidad para que puedas construir algo que te dé estabilidad, tanto emocional como económicamente. Pausó, dejando que sus palabras calaran en ella. Pero también quiero que sepas que estaré aquí, no solo como empresario, sino como alguien que genuinamente quiere que tengas lo mejor. Laura cerró los ojos por un instante, sintiendo las palabras de Artur como una especie de liberación, pero también como una carga. Había tantas dudas acumuladas, tantas heridas de años pasados. Pero esa oferta parecía ser la respuesta a algo que había estado buscando sin saberlo. Una forma de avanzar sin dejarse consumir por las mismas luchas de siempre. No estoy acostumbrada a recibir ayuda de esta manera, dijo, con una ligera sonrisa que se dibujó en su rostro al recordar las veces que había rechazado todo tipo de ofrecimiento. Pero algo en el tono de Artur le decía que esta vez era diferente. No es ayuda, Laura. Es una oportunidad para que tomes control de lo que realmente quieres hacer. No tienes que hacer nada que no quieras, pero quiero que sepas que puedes hacerlo. Y si alguna vez decides que este es el camino,
Yo estaré aquí para respaldarte. El aire en la habitación parecía más ligero, como si una barrera invisible hubiera comenzado a desmoronarse. Laura sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad sin al menos intentarlo. Está bien, Arthur. Hablemos más de esto cuando puedas. Y colgó, sintiendo que por fin había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que le haría dejar atrás los miedos, al menos por un momento. Poco después, Laura sintió una extraña mezcla de tranquilidad y tensión. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no le temía tanto al cambio. Al día siguiente, Laura se levantó temprano, más decidida que nunca. La mañana había llegado con una luz suave que filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono cálido que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, como si estuviera lista para enfrentar lo que viniera. Después de la llamada con Arthur, su mente no había dejado de dar vueltas. Había tomado una decisión, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Se preparó el desayuno rápidamente para Miguel, que se encontraba aún somnoliento, perezoso, como todos los niños a esa hora. Mientras le servía el vaso de jugo, pensaba en las oportunidades que había escuchado a Arthur mencionar, en la posibilidad de cambiar su vida de una vez por todas, de no tener que luchar sola todos los días. Miguel se sentó a la mesa y comenzó a comer, pero su madre seguía absorta en sus pensamientos. Había estado tanto tiempo manejando todo sola, enfrentando las dificultades sin pedir ayuda, que la idea de aceptar la oferta de Arthur aún le parecía una mezcla de alivio y miedo. Pero esa mañana sentía algo diferente, como si el miedo ya no tuviera el control. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Miguel, mirando a Laura con curiosidad. Sus grandes ojos brillaban con una inocencia que la hacía sentir un dolor sutil, como si nunca quisiera que su hijo perdiera esa capacidad de asombro y esperanza. Laura sonrió suavemente, apagando los ecos de sus pensamientos. Nada, cariño, solo pensando en algunas cosas, respondió mientras acariciaba el cabello de Miguel. Cuando el niño terminó su desayuno, Laura se despidió de él y lo dejó en la escuela. Al caminar de regreso a su apartamento, no podía evitar pensar en todo lo que estaba a punto de cambiar. Si tomaba esa oportunidad, todo su mundo daría un giro. Pero también sabía que no podía dejar pasar la posibilidad de un futuro mejor, no solo para ella, sino también para su hijo. Arthur había tocado un punto sensible: la estabilidad, la oportunidad de finalmente dejar atrás las preocupaciones constantes sobre cómo iba a llegar a fin de mes. Al llegar a casa, Laura no perdió tiempo. Se sentó frente a su escritorio, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir una lista de lo que podría cambiar si tomaba el trabajo y aceptaba la oferta de Arthur. Mientras escribía, sus pensamientos se organizaban y la claridad comenzaba a ganar terreno sobre la incertidumbre. Sabía que podría ser un camino complicado: cambiar de trabajo, abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas personas. Pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de ella se estaba abriendo, algo que había estado cerrado por mucho tiempo, por miedo y por dolor. Las heridas del pasado aún estaban allí, pero la idea de sanar, de avanzar, de no seguir arrastrando la misma carga, la llenaba de una energía inesperada. Con una determinación renovada, tomó el teléfono y llamó a Arthur. No había más dudas en su voz, solo una decisión clara. Estoy lista para comenzar. Vamos a hacerlo, dijo con firmeza, sintiendo que por fin podía dejar de temerle al futuro. Cuando Laura colgó el teléfono, una extraña sensación de calma la envolvió. Había tomado la decisión de avanzar, de permitir que las cosas cambiaran, de dar el paso que había estado evitando durante tanto tiempo. Mientras el sonido de la llamada se desvanecía, no pudo evitar sonreír, aunque solo fuera por un momento. El peso de los últimos días, de las dudas y los miedos, parecía aligerarse ligeramente. Se levantó de su escritorio, con la mente más despejada que nunca. Sabía que, aunque no todo fuera fácil, al menos podía confiar en que estaba tomando una decisión que la llevaría hacia algo mejor. Arthur había cumplido su promesa de no presionarla, de respetar sus tiempos, y eso le daba la confianza para seguir adelante. Pasaron unas horas antes de que Arthur la llamara nuevamente como había prometido. Esta vez su voz sonaba más animada, casi con un toque de entusiasmo que Laura no había escuchado antes en él. Había algo en su tono que la hacía pensar que no solo quería que ella aceptara su oferta por una cuestión de negocios, sino que realmente creía en ella, en lo que podía lograr. Laura, quiero que sepas que estoy comprometido con esto.
no solo con tu trabajo, sino con todo lo que vienes arrastrando. Sé que no es fácil y quiero que sientas que estás en control, dijo Arthur con firmeza y al mismo tiempo con una calma que era difícil de ignorar. Laura lo escuchó en silencio, sorprendida de que alguien tan exitoso, tan seguro de sí mismo, pudiera hablar con tanta sinceridad. No era una oferta vacía, ni una promesa que carecía de valor. Era un compromiso genuino, y eso la hacía sentirse, por primera vez en mucho tiempo, reconocida no solo por lo que hacía, sino por lo que era. Estoy lista para hacerlo, Arthur. Empezamos cuando quieras, respondió finalmente, su voz firme pero también llena de una emoción contenida. No era solo un paso hacia adelante, sino también una rendición a algo que nunca había considerado antes, la posibilidad de cambiar su vida y tal vez la vida de su hijo. Al día siguiente, Arthur la invitó a pasar por su oficina para conversar sobre los detalles. Laura se sintió un poco nerviosa mientras se preparaba esa mañana. El día estaba cargado de expectativas. Pero también había una sensación renovada, un sentimiento de que este nuevo capítulo podría traer consigo algo más allá de lo que había imaginado. Cuando llegó al edificio de Arthur, una vez más se encontró ante la misma puerta que había cruzado antes con reservas y dudas. Pero hoy, al entrar, no había ninguna de esas sombras. Estaba allí por su propia decisión, por su propio deseo de cambiar, y eso la llenaba de una extraña fuerza. Arthur la recibió con una sonrisa ligera, algo diferente en su actitud, como si el aire entre los dos se hubiera despejado. No había presión, solo la conversación natural de quienes están dispuestos a colaborar. El ambiente era diferente al que Laura había conocido en otras oficinas, más frío y distante. Aquí había una sensación de que todo podía ser posible. Vamos a hacer que esto funcione, Laura, dijo Arthur mientras la guiaba a su oficina. Sus palabras resonaron con una calidez que sorprendió a Laura, como si de repente todo el peso de las expectativas anteriores se desvaneciera. El aire en la oficina de Arthur parecía diferente esa mañana. A pesar de la fría sofisticación del lugar, algo en la forma en que Arthur la miraba hacía que todo se sintiera más cercano, más accesible. Laura no podía evitar sentirse un poco incómoda por la magnitud de todo, pero algo dentro de ella le decía que estaba tomando el camino correcto. No solo por lo que podría lograr profesionalmente, sino por lo que también significaba a nivel personal. Había sido tanto tiempo una luchadora solitaria, enfrentando las adversidades sin la mano amiga de nadie. Ahora todo cambiaba. Arthur la invitó a tomar asiento en una mesa al fondo de la oficina, una que estaba decorada con algunos libros, plantas y lo que parecía ser una serie de documentos organizados con una precisión casi quirúrgica. Laura se sentó frente a él, sus manos todavía nerviosas, pero con una determinación latente que sentía por primera vez en mucho tiempo. Quiero que veas esto como el primer paso, Laura. Este no es solo un trabajo más. Estoy tratando de ofrecerte un espacio donde puedas crecer, donde puedas ser tú misma sin preocuparte por la constante lucha por sobrevivir, le dijo Arthur con un tono firme pero sin ninguna imposición. Sus palabras eran claras, como si entendiera el peso de lo que ella había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Laura observó cada palabra que él decía, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada momento. Había algo en su voz que le transmitía confianza, pero también una sensación de sinceridad que no podía negar. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba sin expectativas, sin pedir nada a cambio. Solo ofrecía una oportunidad. Lo que estoy ofreciendo no es solo un puesto en una empresa, Laura. Es una oportunidad para que tú y tu hijo tengan una vida mejor, sin tener que preocuparse por las cosas que a veces nos consumen. El dinero nunca es lo más importante, pero la tranquilidad, la estabilidad, eso sí lo es. Continuó Arthur, casi como si estuviera hablándole a alguien más, alguien que realmente entendiera el peso de esas palabras. Laura se quedó en silencio, mirando el escritorio de Arthur, observando cómo los papeles se alineaban perfectamente, cómo cada objeto parecía estar en su lugar, como si todo en su vida también hubiera sido cuidadosamente organizado, pero dentro de una estructura que no le permitía moverse. Ese día al mirarlo, vio que tenía una oportunidad para cambiarlo. No iba a ser fácil, claro, pero la posibilidad estaba frente a ella. Y por primera vez, no era solo un sueño. Entonces, ¿cómo seguimos?, preguntó Laura con una sonrisa ligera, sabiendo que era su turno de tomar la decisión. Arthur la miró y asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta.
Lo primero es simple, Laura. Confía en ti misma. El resto vendrá solo. Tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Lo único que falta ahora es dar el siguiente paso. Y ese paso hoy lo das tú, le respondió, mientras su mirada se encontraba con la de ella. Laura sintió algo en su interior, como si finalmente, por primera vez en mucho tiempo, tuviera la oportunidad de escribir su propia historia. Sabía que no sería fácil, pero la sensación de que algo estaba cambiando la llenaba de una energía renovada. Entonces, empecemos. Esa misma tarde, Laura dejó la oficina de Artur con una sensación diferente. Aunque había llegado nerviosa con la incertidumbre acechando sus pensamientos, ahora se sentía más ligera. Había dado el primer paso, y aunque el futuro seguía lleno de desafíos, algo había cambiado en su interior. Ya no sentía que tenía que cargar el peso de su vida sola. El cambio había comenzado, y aunque no sabía qué vendría después, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentarlo. El trayecto de regreso a su casa estuvo marcado por una quietud extraña. El ruido de la ciudad, las conversaciones en las aceras, todo se sentía más lejano. Laura caminaba en una burbuja, como si el mundo a su alrededor fuera solo un reflejo de lo que ella había conocido hasta ese momento. Aún no podía creer que había tomado la decisión de aceptar la oferta de Artur. Pero mientras avanzaba, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Am, Al llegar al apartamento, Miguel estaba jugando con sus juguetes en el salón, ajeno a todo lo que había ocurrido. Laura lo miró y por un momento olvidó todas las preocupaciones que había tenido hasta entonces. Su hijo la miró con esos ojos brillantes, tan llenos de amor y confianza, y Laura sintió que todo lo que había hecho en su vida valía la pena solo por él. Cuando Miguel se acercó a ella con una sonrisa en el rostro, Laura no pudo evitar abrazarlo con fuerza, como si quisiera transmitirle todo lo que había estado sintiendo. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Miguel, levantando la vista con curiosidad. Laura sonrió, sus labios dibujando una mueca que, aunque ligera, reflejaba la paz que comenzaba a crecer dentro de ella. Hoy fue un día importante, mi amor, respondió, acariciando su cabello con ternura. Fue un día en el que comencé a cambiar las cosas para nosotros. Miguel la miró con una sonrisa traviesa, como si no entendiera del todo, pero disfrutaba de la sensación de que todo estaba mejor. Al acostarse esa noche, Laura se quedó despierta un poco más de lo habitual. Reflexionaba sobre lo que había dejado atrás y lo que venía por delante. Tomar esa decisión no significaba que todo fuera a ser fácil, pero ya no sentía que estuviera sola en el camino. Artur había ofrecido más que una oportunidad profesional. Le había dado algo que no sabía que necesitaba: confianza. El día siguiente llegó con una nueva energía. Laura se levantó temprano, sin esa pesadez que a menudo la acompañaba en las mañanas. Preparó el desayuno con un ánimo renovado y Miguel, al verla más tranquila, sonrió al instante. Cuando estuvo listo para ir a la escuela, Laura lo abrazó y le prometió que pronto las cosas serían diferentes, que ahora las dificultades que había enfrentado juntos no estarían allí por mucho más tiempo. El futuro comenzaba a verse diferente. Antes de ir a trabajar, Laura pensó en lo que le había dicho Artur: confía en ti misma. Y por primera vez pensó que tal vez, solo tal vez, era hora de confiar en alguien más también. El día comenzó con la misma rutina, pero algo en Laura había cambiado. Ya no sentía el peso de las preocupaciones a cada paso, aunque aún había muchas cosas que ajustar en su vida. Mientras preparaba el desayuno para Miguel, su mente seguía recorriendo las palabras de Artur. Confía en ti misma. Ese consejo resonaba en su cabeza como un eco suave, y por primera vez, Laura sentía que podía confiar en algo más que en sí misma. Podía confiar en la oportunidad que se le había ofrecido. Podía confiar en que esta vez las cosas serían diferentes. Cuando Miguel se fue a la escuela, Laura se quedó en casa por un momento, tomando una respiración profunda antes de salir. Esa mañana no era como las anteriores, esas en las que se sentía abrumada por la rutina, pero también por la inseguridad. Esta vez, con cada paso, sentía que algo nuevo se despertaba dentro de ella, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Llegó a la oficina con la misma decisión que la había acompañado durante toda la semana. Am, Artur la recibió con una sonrisa ligera, como si ya se hubiera acostumbrado a ver la determinación en su rostro. Cuando cruzó la puerta de su oficina, no hubo palabras vacías, ni pequeñas dudas. Artur estaba allí para guiarla, pero sabía que la fuerza que Laura necesitaba ya la había encontrado por sí misma. Bienvenida, dijo Artur.
su voz calmada y cálida. No era solo el tono de un jefe, era la voz de alguien que entendía lo que significaba dar un paso hacia lo desconocido. Laura sintió. El nerviosismo inicial había desaparecido por completo. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, y aunque las paredes de vidrio de la oficina dejaban entrar la luz, todo parecía más claro fuera que dentro de los propios muros del edificio. Era un nuevo comienzo, un espacio en el que podía construir algo para ella y para Miguel. ¿Cómo te sientes?, preguntó Artur con un tono que mostraba un interés genuino por su bienestar. Me siento bien. Siento que esto es lo correcto, respondió Laura, sin dudar. Pasaron los primeros días en los que Laura se adaptó al ritmo de trabajo. La oficina, aunque lujosa y rodeada de una belleza fría, se convirtió en su lugar de crecimiento. Cada tarea que completaba, cada conversación con Artur o con los demás empleados, la hacía sentir que su vida había dado un giro importante. Pero lo que realmente la sorprendió fue la forma en que Artur manejaba las cosas. Aunque era un hombre de negocios, su trato hacia ella no estaba marcado por la distancia de un patrón a su empleado. Había una gentileza en su forma de hablar, de ofrecer ayuda sin imponerla, y eso la hizo sentir más cómoda en un ambiente que inicialmente parecía intimidante. En cada conversación, Laura comenzaba a reconocer en Artur algo que no había visto antes: su humildad. Aunque su mundo parecía estar construido sobre éxitos materiales, en el fondo lo que realmente le interesaba era ayudar a los demás a salir adelante. Ese sentimiento, por más ajeno que fuera a su propia experiencia, comenzaba a hacerle pensar que tal vez las cosas realmente podían ser diferentes para ella. La tarde que pasó organizando documentos en la oficina fue diferente. Ya no sentía el miedo que normalmente acompañaba a los cambios. Ahora sentía esperanza. Los días en la oficina comenzaron a pasar más rápido de lo que Laura esperaba. A pesar de que la carga de trabajo era intensa, algo en el ambiente había cambiado. El miedo y la ansiedad que había sentido al principio se desvanecieron, reemplazados por un sentido de propósito y pertenencia. Artur seguía siendo su jefe, pero cada vez lo veía menos como una figura distante y más como alguien que realmente quería que ella tuviera éxito. Había algo genuino en su forma de guiarla, en cómo la motivaba sin forzarla. Ese día, mientras organizaba algunos archivos en su escritorio, Laura recibió un mensaje de Miguel. La pequeña pantalla de su teléfono mostró las palabras de su hijo. Mamá, ¿te gustaría que nos fuéramos a ver una película esta noche? He sido buenísimo. Una sonrisa automática se dibujó en su rostro al leer el mensaje. No importaba cuántos días de trabajo largos tuviera, siempre que Miguel estuviera bien, todo valía la pena. Pensó por un momento en la idea de pasar una noche tranquila con él, alejados del bullicio del trabajo y las preocupaciones. Había estado tan enfocada en adaptarse a su nuevo puesto que se dio cuenta de que no había pasado tanto tiempo como quisiera con su hijo, y ese pensamiento la golpeó un poco. Había estado tan atrapada en su lucha por sobrevivir, que en ocasiones olvidaba lo importante que era disfrutar los pequeños momentos con Miguel. A medida que avanzaba la tarde, Laura terminó su jornada laboral sintiendo una mezcla de satisfacción por el trabajo bien hecho y una ligera incertidumbre por lo que vendría. Había tomado la decisión de seguir adelante, pero sabía que no sería fácil. La empresa y Artur no eran lo único que cambiaba en su vida, y aunque su trabajo comenzaba a encajar en la rutina, había algo más en ella que aún no había resuelto completamente. Miguel la esperó en la entrada de la escuela, ansioso por su prometida salida a la película. El niño parecía tener una energía infinita, saltando y corriendo de un lado a otro mientras la veía acercarse. Laura lo abrazó rápidamente y le hizo prometer que no correría más, sabiendo que siempre encontraba una excusa para hacerlo. ¿Qué película vamos a ver, mamá?, preguntó Miguel, mirando a su madre con una sonrisa amplia. Vamos a ver algo de acción, campeón, respondió Laura, abrazando a su hijo mientras lo guiaba hacia el auto. A lo largo del camino, Miguel le contó todo sobre su día: las clases, los amigos, las pequeñas aventuras de la escuela que para él parecían ser los eventos más importantes del mundo. Laura lo escuchaba atentamente, riendo cuando él contaba algo particularmente gracioso. Ese momento le recordó lo que realmente importaba en la vida: las sonrisas, las carcajadas y el tiempo compartido con quienes más quería. Llegaron al cine y por un momento todo lo que existía era la emoción de Miguel por la película y la ligera sensación de calma que recorría a Laura.
Aquel simple momento, alejada de las presiones y las expectativas de su nuevo trabajo, le recordó lo que realmente tenía, a su hijo, su salud, y ahora un futuro con oportunidades que antes ni siquiera podía imaginar. Esa noche, mientras se acomodaban en los asientos del cine, Laura miró a Miguel y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba preocupada por lo que venía mañana. Estaba presente. Simplemente eso. La película terminó y mientras salían del cine, Laura se sintió más ligera de lo que había estado en mucho tiempo. Miguel saltaba alegremente a su lado haciendo comentarios sobre las escenas más emocionantes, mientras ella lo escuchaba con una sonrisa genuina. Había algo tranquilizador en verlo tan feliz, tan lleno de energía, sin saber todo lo que su madre había tenido que superar para darle esa estabilidad. El camino de regreso a casa fue tranquilo, y aunque la ciudad seguía a toda velocidad, Laura no podía evitar sentirse en paz. A pesar de las montañas que todavía quedaban por escalar, había una nueva perspectiva en su vida. El trabajo con Artur seguía siendo un desafío, pero ya no era el mismo reto. Sabía que podía manejarlo y sobre todo sabía que tenía el control de lo que vendría. Esa noche, mientras Miguel se acomodaba en su cama, Laura se sentó junto a él. El niño se había quedado dormido rápidamente, con una sonrisa tranquila en el rostro, la misma que siempre tenía cuando se sentía seguro y amado. Laura lo observó por un momento, sintiendo una profunda gratitud por tenerlo en su vida. Al día siguiente, el trabajo continuaba como siempre. Sin embargo, había algo diferente en ella. Se sentía más decidida, más empoderada. Cada tarea que completaba en la oficina parecía una victoria. Artur la había apoyado desde el primer día, pero la verdadera fortaleza provenía de su propio interior. Sabía que su vida estaba en sus manos y que, aunque aún quedaban momentos difíciles, nada de eso la haría retroceder. Esa tarde, Artur la invitó a una reunión con otros miembros de la empresa para discutir un nuevo proyecto. Cuando llegó al lugar, fue recibida con respeto, como si ya no fuera la misma mujer que había llegado a la oficina semanas atrás, dudando de sí misma. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y aceptación, y en ese momento, Laura se dio cuenta de que ya no era solo la mujer que había comenzado en esa oficina, sino alguien que había aprendido a reclamar su lugar. En medio de la reunión, Artur la miró y, con un gesto sutil, le dio la palabra. Laura comenzó a hablar con una confianza que ni siquiera sabía que poseía, compartiendo ideas y sugerencias que antes habría guardado para sí misma. A medida que hablaba, la respuesta positiva de sus colegas la hizo sentir aún más fuerte. Estaba construyendo algo real, algo propio. Esa noche, al regresar a casa, no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Aquel primer paso, aquel pequeño cambio que había hecho al aceptar la oferta de Artur, le había abierto puertas que nunca imaginó. La vida seguía siendo difícil, por supuesto, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarla y sabía que, junto a Miguel, nada era imposible. Cuando entró en la casa, vio a su hijo jugando en el salón, con esa energía pura que solo los niños tienen. Lo observó por un momento y en ese instante supo que cualquier sacrificio había valido la pena. No importaba lo que el futuro le deparara, ella estaba lista.